Aquí comienza Costeros al Aire, un programa realizado por el Movimiento de Música Entrerriana de Costa a Costa. Está sonando el acordeón, ya se escucha un chamamé, y en el alma del tagüe se estremece el corazón. De costa a costa. Somos un movimiento formado por gente entusiasta que de manera colectiva y a través de diferentes expresiones artísticas queremos analizar, revalorizar y difundir la música folclórica de Entre Ríos. De costa a costa. Buscamos adentrarnos en el paisaje del folclore entrerriano y los géneros musicales más característicos, reconociendo en nuestros maestros y maestras el legado del pasado para proyectarnos al futuro con raíz y vuelo creativo. De costa a costa. Nos conectamos con nuestra literatura, con nuestra naturaleza y con nuestra historia, pensando de manera crítica y constructiva para imaginar nuestra canción y el futuro. De costa a costa. Creemos que el encuentro se puede generar de diversas maneras, por eso, desde este espacio les damos la bienvenida. Costeros al Aire. Muy buenas noches a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Costeros al Aire, Noche de Entrevistas, un programa que llevamos adelante desde el movimiento de Costa a Costa. Específicamente el equipo de producción de este programa lo conformamos Sole Castañares, José Bulos y yo, Chela Martínez, siempre con la colaboración de Maru Figueroa, Lautaro Alarcón y Claudia Crom. Como cada jueves, charlamos con variadas personalidades que consideramos muy valiosas para nuestra cultura entrerriana y que nos ayudan a pensar y repensar nuestra identidad. Hoy viajamos de costa a costa para entrevistar a un compañero del movimiento. Hoy es día del especial Nuestros Artistas. En estas conversaciones especiales ahondamos en los integrantes del movimiento para conocerlos en profundidad. Hoy charlamos con Facundo Torresán. Acordeonista y compositor nacido en Concepción del Uruguay. Acunaron sus primeras notas las veladas musicales del Mojón de la Entrerrianía, la peña de su familia, donde se convocaban músicos de la región. El paisaje se impregna en las melodías de su acordeón, que se mixtura con historias de los pueblos entrerrianos y suena en géneros como chamarrita, chamamé, tanguito montielero, rasguido doble, entre otros. Ha editado 5 trabajos discográficos como solista, 2 de ellos de manera profesional: Retratos de mi pago en 2012 y Melodías de Pueblo y Montiel en 2018, ambos disponibles en plataformas digitales. Aparece en diversas grabaciones acompañando a grandes maestros de su provincia y el litoral, entre los que se puede mencionar a José Castro, Alberto Argüello, Hugo Durasek, Polito Castillo, entre otros. Compartió producciones y escenarios con diferentes referentes del medio regional y nacional como Jorge Méndez, Marcelo Mogilevsky, Raúl Barbosa, Yamila Cafrune, Lito Vitale, Teresa Parodi, Nahuel Penisi, Jairo, Ramón Ayala y Marita Londra, entre otras y otros. Es fundador del Movimiento de Cultura Entrerriana de Costa a Costa y realiza el programa radial La Peña de Costa a Costa, que se emite los miércoles a las 22 por LT11 de Concepción del Uruguay. Es docente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER en el nivel medio y superior. Lleva adelante talleres culturales municipales en su ciudad, dirigiendo la orquesta infanto-juvenil La Cambacuá. Esta noche conversamos con Facundo Torresán. Soy Facundo Torresán, acordeonista
y siempre digo que soy acordeonista entrerriano o de la provincia de Entre Ríos, porque me gusta tocar las músicas, tocar, componer, crear sobre las especies musicales que tiene mi provincia, como es el caso del chamamé en tonalidad menor, el tanguito montielero, la chamarrita, el rasguido doble y algunos otros, otras especies musicales que habitan acá, como la milonga también, por ejemplo. También soy profesor, soy docente en diferentes instituciones y me gusta también ejercer la docencia. Me parece que también hay una comunión entre ese artista, digamos, y el docente cuando llegamos al escenario para mostrar lo que es el paisaje, la idiosincrasia de nuestra provincia. Contar algunas historias, como por ejemplo aparecen canciones dentro del repertorio como Leyenda de la Margarita o a Ramón Peña, que son personajes de mi ciudad Concepción del Uruguay, donde nací, en las afueras, y donde también aprendí muchísimo ahí en esa casa natal, eh, donde está la Peña Mojón de la Entrerrianía, de músicos que eran y que son de la región, algunos ya no están, y de los que pude aprender muchísimo en una primera etapa, sobre todo deslumbrándome ahí cuando tenía 4 o 5 años con grandes artistas de mi ciudad, que bueno, son los que un poco me incentivaron a comenzar a aprender música y bueno, después con el tiempo se fue dando un desarrollo de lo artístico que, que bueno, hoy en día me encuentra con 2 trabajos discográficos grabados de manera profesional y con toda esta música que les relataba que la incluyo en esos materiales y para el público, por supuesto. Arranquemos por el comienzo. Le pedimos a Facu que nos cuente sobre sus primeros pasos, sobre esas primeras vivencias con la música en su infancia. Ahora se han vuelto todos muy lindos recuerdos, porque hace muy poquito se hizo un homenaje acá en el mural que se inauguró en Concepción del Uruguay, homenaje a los pioneros del chamamé de la ciudad. Y bueno, recordando ahí, buscando fotos en estos días en la casa de mis papás, de esa peña Mojón de la Entrerrianía, que empezó cuando yo era muy chico, como les contaba. Aparecía, por ejemplo, el bandoneonista emblema de la ciudad, que fue Socra Albano Sánchez, un bandoneonista que tocaba chamamé como los dioses y que acompañó a todos los conjuntos de chamamé que existieron en la ciudad, los más importantes como los Boyeros del Litoral, por ejemplo, ese grupo que dirigía también Orlando Enrique, otro cantor de mi ciudad, y los hermanos Sánchez, Grupo Herencia, en esos grupos integraba este bandoneonista Albano Sánchez, y por ejemplo él llegaba a Las Peñas, otro conjunto que tenía una mujer acordeonista, que era una novedad por aquellos momentos, había 2 o 3 en la provincia nomás conocidas, y era Rosa Mabel, que interpretaba junto al dúo Cañete del Valle. Otro acordeonista también de la región era Cacho Gauna, que tocaba el estilo de Tarragorroso, que toca, porque sigue tocando Cacho. Los Concepcioneros, con Rolando Peter, que en el acordeón, que fue mi primer maestro. Los Concepcioneros, el grupo más antiguo de la provincia de Entre Ríos, junto con los Leñeros, 60 años haciendo música, por nombrar algunos de los conjuntos que se juntaban en esa peña. Y bueno, mi tío, que toca la guitarra, es tío político, el Vasco Larrechar, el Vasco Aurelio Larrechar, bueno, también fue mi primer acompañante. Él me incentivaba mucho a tocar, a estar en el ambiente musical. Él tenía también
un grupo que se llamaba Los Duendes del 900 y que hacían el estilo de tango canyengue. Bueno, todo este universo musical pasaba por mi casa en esos primeros años. Yo tenía 3, 4, 5 años cuando todos estos músicos se llegaban y varios más también, como por ejemplo, lo he contado alguna vez, el ex conjunto Abelardo Di Mota, que llegó en una ocasión, ya Abelardo no estaba, era el año 95, y era el cumpleaños de mi tío Aurelio Larrechar. Acá había un lugar emblemático del tango que se llamaba La Costera, y ahí actuó este conjunto tocando chamamé. Era el ex conjunto de Abelardo Di Mota, Nicolás Dins, Rogelio Galarza, el hermano de Roberto Galarza, Luis Marco, un bandoneonista de Santa Fe, y Quino de Brabandere, Miguel Quino de Brabandere, en el acordeón, el acordeonista que reemplazó a Abelardo, que era de acá de Concepción del Uruguay. Llegaron a la Peña, ¿no? A la Peña, que era, es el garage de la casa, que, ¿no? Tiene una parrilla, ¿no? Y ahí cuando el auto no está, se arma toda la peña en ese lugar, digamos. Y bueno, llegaron a eso de las 11 de la mañana y estuvieron tocando todo el día, reemplazándose con estos otros músicos como Albano Sánchez, Roberto Labella, que estaban ahí en el ambiente, digamos, acordeonistas, bandoneonistas, se iban reemplazando. Ese cuarteto iba cambiando de músicos y tocaron sin parar desde las 11 de la mañana a las 3 de la mañana del domingo. Y ese recuerdo quedó grabado, por ahí estábamos buscando el otro día, quedó grabado en una cinta ese día, con un grabador muy precario, por supuesto. Pero bueno, esas cosas sucedían y ahí empecé a amar la música y por ahí uno a jugar a ser artista, ¿no? A jugar a ser artista. Ustedes también han tenido familias musicales, así que sabrán más o menos lo que es en la niñez, cuando vos tenés cercano ese ambiente, empezar a jugar con una guitarra, con un acordeón y bueno, y pensar, soñar que está en un escenario, hacer, ¿no? el juego. Que bueno, y eso se daba, inclusive había anécdota ahí de los músicos estos que pasaban, de que decía, Facundo no nos dejaba tocar nunca, ahí se agarraba el acordeoncita ese que tenía y claro, yo me ponía al lado y hacía ruido, ¿no? Entonces no lo dejaba interpretar a los músicos. Bueno, más o menos ese es el comienzo de la casa de mi papá, Daniel Torresani, y mi mamá, Mabel Gradizuela.
Facundo Torresán y este tema de su composición que se titula Tierra Santa. Seguimos conversando con nuestro invitado de hoy y ahora le preguntamos ¿para quién toca Facundo Torresán? Bueno, primeramente acá me voy a extender más allá del estilo musical o de las especies. Yo pienso que la expresión artística, para ser genuina, tiene que ser algo que verdaderamente uno pueda transmitir, que desborde, ¿no? Que sea eso que está en el interior, estas historias que les estoy contando, que les relaté anteriormente, todo ese bagaje, esa música, ese ser, ese latir interior, yo creo que tiene que desbordar para poder llevárselo al público. ¿Por qué explico esto? Porque a veces, y me ha pasado, ¿no? Decir, bueno, quiero deslumbrar, pero haciendo un arreglo difícil, ¿no? Estudiando mucho, no quiere decir que no haya que estudiar, por supuesto, pero a veces con lo dificultoso, y a veces, como bien sabemos, lo conmovedor a veces es una sutileza, una nota, es lo original que vos tenés para brindar. Entonces, yo pienso que lo que entrego es lo que a mí me surge y me desborda, digamos, para poder ofrendárselo al que escucha. A veces definir a qué público apuntar es difícil porque es como bien dice el dicho, uno cuando dispara una canción no sabemos hasta dónde podría llegar o a quién le podría gustar. Por ahí voy a hablar de los hechos que me han sucedido por ejemplo, Delantal sin tiempo, esa creación, que bueno, es una canción que salió hace unos años y que por ahí la han absorbido público de diferentes edades, desde los más chiquitos que por ahí hay algunos videos que canta Juana Caraballo o Irupé Fresetti, que son niñas, digamos, interpretando la canción, y pienso que a ellas les debe haber gustado por algún motivo, para elegirlas para cantar. Después la canción la grabó Guille Lugrin, por ejemplo, y es alguien contemporáneo. Después hay mucha gente grande que se siente identificada porque recuerda a su abuela como era hace mucho, mucho tiempo. Me parece que el público es variado. Me sorprendieron las últimas actuaciones que hicimos gratamente, que pudimos presentarnos acá en 2 conciertos, acá en la zona nomás. Uno fue en la isla Cambacuá, donde hubo público de todas las generaciones. Y me parece que al público más joven, que por ahí es a lo que apuntan a veces este tipo de preguntas, si los más jóvenes se enganchan, digamos, a escuchar las músicas folclóricas populares de la región. Me parece que hay que tratar de mostrarle, digamos, de que llegue la música, ya sea por los medios, las plataformas virtuales que tenemos,
o directamente irlos a buscar, ir a los ambientes donde pueden estar esos jóvenes que pueden llegar a interesarle escuchar esta música. A veces no la consumen, digamos, o no es de su agrado, simplemente porque no les ha llegado, porque no está al alcance. Entonces, cuando está al alcance y cuando uno tiene la posibilidad de, como es este programa, de relatar, de contar una historia, de contar de dónde viene y demás, muchos se sienten identificados. Por ahí estamos hablando de jóvenes de la región, ¿no? Estamos hablando de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Por ahí la aspiración de ir más allá de la provincia requiere a veces de un condimento más, ¿no? Para poder también llegar a los jóvenes de más allá. Pero en cuanto a lo que está al alcance, que son los jóvenes de la región, creo que hay una buena aceptación, y yo apunto a que ese público sea, no digo joven de edad, sino juvenil en cuanto a la escucha, en todas las edades, pero juvenil, renovar, ¿no? Renovar lo que el que pueda escuchar una música se lleve algo y se sienta, en cierto modo, espiritualmente renovado. En un momento de mi andar musical, digamos, de mi carrera, de estos años, mi camino, en un momento yo estaba tocando para músicos. O sea, que vos decís, hay un músico escuchándome, no tengo que pifiar ninguna nota, esto tiene que salir así, mi estilo tiene que ir por acá, porque bueno, no sé, como pensado mentalmente, digamos. No sé si me explico a esto. Tiene que ver más con lo que uno piensa. Yo últimamente, y hace un tiempo ya, trato de tocar lo que siento. Entonces, por eso yo te decía, cuando lo que a mí me desborda es lo que yo puedo llegar a entregar. O sea que primero me tiene que conmover a mí lo que puedo llegar a interpretar. Sí, y esto tiene que ver a veces, me abrió mucho por ahí este panorama, el poder cantar algo. Porque cuando vos cantás, tenés que verdaderamente abrir el cuerpo, abrir los sentidos, ¿no? Y poder tener una sensibilidad, porque la voz es muy delatora. O sea, bueno, un instrumento podés llegar a decir, bueno, en una parte difícil le saco algunas notas, ¿no? Podés chamullar, como quien dice, si estás con el instrumento. Pero la voz transmite muchas cosas. Entonces, ahí yo me di cuenta que cuanto más yo sentía una obra, una canción, algo que escribí o algo que estoy tocando, es que yo se lo puedo regalar, ofrendar al que está escuchando. Entonces, primero me tiene que conmover a mí para ver si después puedo llevárselo al público. Entonces, ¿para quién tocaría? Para enriquecer mi espíritu. Esa sería la pregunta. Para que mi espíritu, mi ser interior esté lleno, ¿no? Entonces, y ahí va la comunión con el músico con quien estoy acompañado, con los compañeros y con el público mismo. Sea el que sea, digamos, el que está enfrente. Entonces, bueno, esa no sé si responde o es muy filosófica, José, pero cuando yo me encuentro pleno es cuando pasa eso. Cuando estoy más desde lo mental, decir, bueno, no, tiene que salir así determinado porque va a estar tal escuchando, y si no, ahí es donde pierdo un poco lo que se llama el eje, digamos, de lo que puedo mostrar. Ella, de la cabellera blanca y las manos grandes, que despertaba junto con el alba tareas de campo,
ganaban su vida y su lento andar. Ella, la de los domingos, como sus historias, las que yo escuchaba y el mate esperaba, al lado de la pava gastada de años, de tanto se va. Ella, mi abuela entrerriana, soñando un mañana me enseñó a luchar. El arroyito del pago refleja su cara y mi soledad. El chamamé ya no suena en la vieja radio junto al ventanal, Pero está vivo en mi alma y de mi garganta lo hago brotar. ella cocinaba con esmero, delantal sin tiempo, y ahora son eternos todos los sabores, todos los olores, farol del recuerdo no te has de apagar. Ella nunca me dijo te quiero, no le hizo falta. Si nuestros abuelos se hicieron la tierra, nos dieron su ejemplo, sembraron semillas de felicidad. Ella, mi abuela entrerriana, soñando un mañana me enseñó a luchar. El arroyito del pago refleja su cara y mi soledad. El chamamé ya no suena en la vieja radio junto al ventanal, Está vivo en mi alma y de mi garganta lo hago brotar. Escuchamos la voz de Irupé Fresetti, también la de Marino Fresetti, que acompañaba además en guitarra, y Daniel Fresetti en el acordeón. Ellos nos dejaron Delantal sin tiempo, de Facundo Torresán. ¿Y si no fuera músico, qué sería? ¿Y si tocara otro instrumento, cuál tocaría? Bueno, tenía otra carrera en mente que me definí en su momento por la música, pero que igual no ando tan lejos porque puedo hacer bastantes cosas relacionadas, que era estudiar el profesorado de historia. Me gusta la historia, así que en cuanto, por ejemplo, ahora los videos que vengo haciendo de Abelardo, es algo que por ahí, digo, son actividades relacionadas, que por ahí puedo estudiar la historia de alguien o los hechos, o cuando se armó la producción, por ejemplo, de los Pueblos Libres acá del Encuentro de Costa a Costa, son por ahí cosas que me apasionan. La historia me gusta mucho. Y después descubrí también con el tiempo, y tuve, esto es una confesión para la radio, y tuve un momento de decir, si tomo otro camino, cuando descubrí el teatro, lo cual sigo haciendo, porque ahora estamos preparando una obra ahí de teatro. Pero pensé en un momento en irme a estudiar teatro no hace mucho tiempo, hace 2 años, que es algo que está ahí latente, así que, porque sigo, digamos, trabajando en esa parte también. Si no hubiese tocado el acordeón, yo creo que hubiese tocado la guitarra, porque me gusta tocar la guitarra. Sí, me gusta tocar la guitarra y cantar, aunque hago lo que puedo, pero me gusta esa combinación. Creo que tiene que ver con la provincia de Entre Ríos también esa.
Facundo Torresán en otra de sus composiciones, en este caso, Abrazando dos orillas. Ahora Facundo nos habla sobre la música entrerriana y sobre su participación en el movimiento de Costa a Costa. Con la música entrerriana a mí me pasa algo muy especial. A mí me gusta la música en general. Yo en mi casa toco y escucho desde tango, bolero, jazz, cumbia, o sea, música. Me gusta la música. Son muy pocas las músicas que no me gusta escuchar, digamos, percibir, consumir, no sé cómo se diría. Pero la música entrerriana, y voy a nombrar específicamente dos estilos. La chamarrita, por ejemplo, que yo escuchaba cuando era gurí, al estilo de los del Gualeyán de los años 80, por ejemplo. Ese estilo de chamarrita y el chamamé en tonalidad menor, por ejemplo, el de Abelardo Di Mota, o el de Ricardo Sandomeni, o el de Edmundo Pérez, ese estilo de chamamé específico, me hacen vibrar una cuerda interior que es inexplicable. O sea, solamente se siente, no puedo decirles más. Imagínense una cuerda que pasa por todo el cuerpo y que vibra, y que solamente con esa música pasa eso. Después hay muchas músicas que me gustan y que las disfruto. Ahora, eso que justamente es lo que trataba de explicarle en la respuesta anterior, eso que desborda, ¿no? Que uno le da ganas de bailar, de pegar un grito, de, no sé, de todo el zapucay, que es una expresión también, ¿no? Ese tipo de música que te hace sentir también de un lugar, ¿no? Te hace sentir de un lugar, porque está, como siempre decimos, está el paisaje, está a veces... El otro día cantaba un balsecito, que si bien no es ni chamarrita ni chamamé, pero es de Alberto Argüello, y que habla de un barrio de mi ciudad. Y había un chico que me estaba escuchando, hablando de quién te escucha, un chico que escucha rock, que nada que ver, o sea, él es de Mar del Plata, se fue a Mar del Plata hace muchos años, y él me estaba escuchando nomás. Estábamos ahí compartiendo la casa de él, de la hermana, y entonces yo canto este vals. Y a medida que voy diciendo la letra me voy dando cuenta que era la historia del pibe, sin pensarlo, y nos emocionamos los dos, porque eso es cuando la música habla de tu lugar. Él se fue hace muchos años, tal vez siente un desarraigo, ¿no? de este lugar, y esa letra, que es un vals que se llama A mi barrio, que está dedicado al barrio San Isidro, le hizo recordar su infancia en la ciudad. Y entonces creo que las músicas también tienen eso, más allá de que sean instrumentales o como una poesía, generan eso, que te llevan directamente al paisaje, y cuando te llevan al paisaje, a veces te llevan al paisaje mismo de la infancia. Entonces, por eso a veces el público no tiene edad, porque cualquiera de nosotros puede viajar a la infancia o estar en la infancia misma, ¿no? Un niño, si te escucha como charlábamos hoy. Entonces, ese contacto directo con la madre tierra, que es donde naciste, es ineludible a veces, y eso es lo que me pasa con esas músicas, con esas chamarritas o esos chamamés, como te decía. ¿Y qué pasa con De Costa a Costa? Yo sentía la necesidad de tocar estas músicas, pero a veces no encontraba con quién compartir, ¿no? Era como que, por ejemplo, yo armaba un grupo musical acá en Concepción, y no había nadie que toque ese estilo de música. Por eso en un tiempo toqué cumbia, por ejemplo. Yo no me encontraba con gurises del barrio que me digan, vamos a hacer unas chamarritas. Eso estaba lejísimo, digamos. Entonces, bueno, como a mí me gusta la música,
tocaba tango también, hacía, en la adolescencia hacía música característica, que se llama también, bailes. Entonces toqué muchas músicas. Y bueno, estaba en un grupo de cumbia, por ejemplo. Después, gracias a Nardo González, lo conocí al maestro Raúl Barbosa, tomé clase con él. Fue muy generoso el maestro en ese tiempo, estando él en Buenos Aires, me recibía y charlábamos y hacíamos. Entonces ahí tuve como un acercamiento muy grande ya a la música del litoral, porque tenía verdaderamente a un genio enfrente. Entonces, eso fue, digamos, un clic. Primero para definirme, armar un proyecto. Entonces ahí armé lo que se llamó Facundo Torresán Grupo. Con la formación de Sebastián Martínez, Agustín García y Ricardo Lanaza en el bajo, que es el disco del año 2011. En ese proceso de lanzamiento de ese disco estaba cuando se hacían los jueves culturales acá en Concepción del Uruguay, se llamaba Escenario de Radio, en Casa de la Cultura. Y yo ahí acompañaba a los que estaban nomás. Iba y los jueves me llevaba el acordeón y venía un cantante y bueno, yo lo acompañaba. Por ejemplo, acompañé a Marita Londra en una ocasión. Y un día llega un muchacho que hacía tango, pero que estaba componiendo unas canciones, que se llama Guille Lugrín. Y bueno, entonces ahí, bueno, me aprendí 2 o 3 de sus canciones que él componía y lo acompañé esa noche. Quedamos en contacto, me pasó mucha música porque él es un gran recopilador y investigador de la música de Entre Ríos, me pasó muchísima música, lo cual yo tenía un acercamiento, por ejemplo, a Abelardo Di Motta, pero no tenía toda su obra como para decir, bueno, lo escucho a Abelardo completo. Entonces, Guille ya tenía una recopilación de discos de Abelardo Di Motta, entonces, bueno, ahí entré más profundamente en el estilo, digamos, de Di Motta, teniendo ese material. Y ahí él me comentó de que tenía ganas de hacer una juntada de músicos que estén haciendo o estén cercanos a la música de Entre Ríos. Bueno, encontrar a alguien que te diga esas palabras, digamos, decir, bueno, vamos a juntarnos a hablar de música de Entre Ríos, ahí respondía a bastantes interrogantes que yo tenía acerca de si podría haber jóvenes que estén haciendo música de Entre Ríos y demás, porque yo hasta ahí estaba apuntando a la música del litoral, en general. Muy cercano a Abelardo Di Motta, pero en general música del litoral. Por más que había tocado chamarrita con Alberto Argüello, por ejemplo, y que después grabé un disco, y ya había tenido experiencias cercanas a música entrerriana, pero no en el concepto que después tuvo de Costa a Costa. Así que bueno, ahí se gestó el primer encuentro de Costa a Costa, y para mí fue encontrar pares que estaban hablando el mismo lenguaje que yo.
Escuchamos a Facundo Torresán con De Costa Costeando, un tanguito montielero que Facundo compuso en honor al movimiento de costa a costa. Él nos estaba narrando acerca de cómo fue incorporándose a ese movimiento, de cómo nació en realidad cuando un grupo de personas se juntó con inquietudes similares. Un movimiento que inicialmente tuvo el nombre de Movimiento de Jóvenes Músicos Entrerrianos. Seguimos escuchando la palabra de Facundo Torresán, que nos va a contar cómo fue ese primer encuentro de costa a costa. Éramos todos jóvenes y éramos unos 15 ese primer encuentro. Fue muy lindo, fue conmovedor. Estuvo Ramón Martínez, por ejemplo, y nos contó historias de Linares Cardoso. Estuvo Quino de Brabandere y nos contó sobre la música de Imota y lo que era un chamamé para él. Y estuvo Alberto Argüello y nos contó sobre lo que era llevar la canción de la provincia de Entre Ríos a Buenos Aires, al Gran Buenos Aires, y lo que era el desarraigo y demás. O sea, 3 personalidades muy conmovedoras que prácticamente terminamos emocionados en todas las charlas. Muy emocionados. Como después, sucesivamente, pasó los encuentros de costa a costa. Porque siempre es una conexión con la tierra, con la identidad, con lo que somos en sí. Así que bueno, ahí llega de costa a costa y verdaderamente genera un cambio importante que un poco se refleja en el segundo trabajo discográfico. Yo hablo de 2 trabajos discográficos de manera profesional, pues yo considero que ahí empecé a tocar más o menos bien. O sea, a tocar, a grabar y decir, bueno, quiero mostrar este trabajo y que esté en las radios, que esté en todos lados. Había grabado 3 anteriormente. Pues grabé uno a los 10 años, que es un recuerdo. Grabé, que me lo grabó mi profesor en ese momento, que se había comprado una compu. Yo no sé si va a quedar todo, pero les cuento a ustedes de última. Había comprado una compu, mi profe, que era rarísimo tener una computadora en el año 2000, ¿no? Ya, claro, había computadora, pero no cualquiera tenía una computadora. Entonces el tipo había comprado una computadora y grababa con el SoundForge, programa que no es para grabar, digamos, en estudio, es para editar, pero él grababa con el SoundForge. Y bueno, y grabé un disco así, yo tocaba el teclado todavía. Bueno, empecé con el acordeón. Empecé con el teclado a los 7 años. Carlos Turfini, mi profesor, una persona que quiero mucho. Y bueno, él me grabó ese primer registro. Un disco que se llamó Ilusión de mi vida y que lo presenté en mi colegio. La presentación fue en el colegio, en la escuela, número 98 Santa María Goretti, y tocaron esa noche Los Concepcioneros también, y hubo un ballet, o sea, lo organizaron mis papás, todo por supuesto. Pero bueno, de esa noche tengo el lindo recuerdo, por ejemplo, mis abuelos nunca iban a verme tocar. Y esa noche me acuerdo que estaban los abuelos, o sea, había gente muy así querida, que son cosas que ahora le das valor, en su momento era como algo más, pero bueno, eso fue una linda noche, la presentación de ese disco, que fue en 10 de noviembre, creo que fue, para el Día de la Tradición. Y en el año 2001, me parece, 2000 o 2001, no me acuerdo. Y después, bueno, el próximo trabajo discográfico fue doble, porque hice un disco que se llamó 10 años junto a la música, tenía 16, y eso lo grabé muy caseramente. Ahí ya tenía una compu yo, entonces grabé con mi compu el disco.
y grabé otro disco que era de música característica. Entonces había 2 discos. Y esos son los 3 discos anteriores, digamos. Le agradecemos a Facundo Torresán por haber dialogado con nosotros. Él es compañero del movimiento de Costa a Costa. Les contamos que la charla no se termina acá, porque fue muy extensa, porque quedan todavía muchos temas para conversar con él. Así que el próximo jueves seguiremos dialogando con Facundo Torresán. Y para despedirnos, les vamos a dejar el audio de un trabajo que Facundo viene realizando en este 2021 con motivo del centenario de Abelardo Di Mota, a cumplirse el próximo 11 de diciembre. Cada 11 de mes, Facundo nos trae una interpretación de algún tema de Abelardo Di Mota o que formaba parte del repertorio de Di Mota. Y además nos da algunos datos sobre los autores, sobre la historia del tema. Esto lo pueden encontrar en el canal de YouTube que lleva el nombre Facundo Torresán. Así que dejémoslo a él que nos presente este chamamé. Les agradecemos mucho por acompañarnos y nos reencontramos el próximo jueves en Casa Radio. Quiero presentarles un chamamé que Abelardo graba en su disco De Espuela y Alpargatas, denominado A Santo Tomé. Este chamamé no es una creación de Abelardo Di Mota, sino que es una composición de los hermanos José y Antonio Pilepich que el maestro incluye en su repertorio. He elegido este chamamé ya que, como les contaba, es de los hermanos Pilepich, hermanos mellizos nacidos en mi ciudad, Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, en el año 1921. Y el pasado 13 de junio también hubiesen cumplido 100 años. Estos hermanos fueron muy importantes en el ambiente chamamecero, ya que fueron grandes creadores y también integraron conjuntos como el Cuarteto Santa Ana, el de Miguel Repiso, el de Osvaldo Sosa Cordero. También compartieron con Horacio Guaraní y, por supuesto, estuvieron junto a Abelardo Di Mota, especialmente José Pilepich. A Santo Tomé es una obra que encaja perfecta dentro del repertorio del maestro Abelardo Di Mota, ya que está en tonalidad menor, que es la característica principal de su estilo. También en su versión incorpora sus fraseos característicos y además suma un bandoneón que le aporta segundas voces y contrapuntos. Trayendo el recuerdo de esa versión y también en homenaje a los hermanos Pilepich, quiero invitar al amigo y maestro acordeonista de la ciudad de Gilbert, Natalio Esturla, a que me acompañe a interpretar A Santo Tomé.
Costeros al Aire, un programa del movimiento De Costa a Costa. Esta noche tenemos la segunda parte de la charla tan jugosa que tuvimos con el músico, acordeonista, compositor, docente, fundador del movimiento de Costa a Costa y gran amigo Facundo Torresán. Nos cuenta ahora un poco sobre su primera actuación como músico hace casi 25 años ya. Y luego le pedimos que nos cuente qué sería para él tocar bien. La primera actuación que hice, bueno, yo era muy chico y en estas peñas que había ya en el Mojón de la Entrerrianía, ¿no? Que hay todavía porque se sigue habiendo, Miguel Cañete, que era un músico de acá, un acordeonista, me escuchó tocar, yo tocaba 3, 4 temas en el teclado, tocaba Puerto Sánchez, de Jorge Méndez, tocaba Que nadie sepa mi sufrir, porque me gustaba la Sole, ¿no? Que en ese momento sonaba la Sole, y tenía un tema más, no me acuerdo cuál era el otro, bueno, eran tres, Crece el río, que fue el primer chamamé que toqué, que creo, si mal no recuerdo, es de Andrés Cañete, Crece el río, tocaba Los Reyes del Chamamé, ese chamamé. Y entonces me dice Cañete, dice, vos tenés que ir a tocar a la costera, dice. Tenés que ir a tocar a la costera, dice. Un viernes a la noche, porque los viernes a la noche en la costera, en la parrilla, comedor esta que era muy popular acá, era libre, se anotaba el que quería, iba y tocaba. O sea, o los cantores de tango, por ejemplo, iban, estaba la orquesta, pasaban a cantar y el que quería cantar, cantaba. Entonces, bueno, me anotaron ahí para ir a tocar, así que fue en mayo del año 97 que toqué la primera vez en público, ahí en la costera. Y por eso el año que viene estaría cumpliendo 25 años de, de música. Pero es por esa situación de que empecé a tocar desde muy chico en un escenario, digamos. Y bueno, y ahí me acompañó mi profesor, que era Carlos Turfini, y el chileno Asín, un muchacho que tocaba acá, que le decían el chileno, no era chileno, le decían el chileno,
y que tocaba la guitarra eléctrica. Pero era hombre de guitarra eléctrica, pero de música popular, como tocaba tangos y milonga. Vieron que por ahí ¿cómo es? Salgán, de Lío tocaba con la guitarra eléctrica. A ese estilo tocaba. Entonces, bueno, la primera actuación era electrónica, porque tenía guitarra eléctrica, bajo y teclado, tocando Crece el Río. Yo he ido cambiando muchas percepciones también a lo largo del tiempo, digamos, de aquellos, son etapas, digamos, de aquellos primeros años hasta ahora tuve muchas etapas, y me parece que la creatividad en un artista es lo fundamental, porque a veces uno evalúa técnicamente, ¿no? Como profesor a veces nos pasa que uno da técnica, no se evalúa que el ejercicio salga bien. Por ejemplo, un ejercicio de una escala, vamos a suponer que da una escala, y bueno, que salga en las negras, las corcheas, las semicorcheas. Bueno, cumplió con la consigna del alumno, yo le puedo decir muy bien. Pero hay que tratar de buscar, hay que tratar, es mi premisa, sería tratar de buscar en la creatividad. Para mí, para el alumno. A esa creatividad le vamos a dar recursos, desde lo técnico, por supuesto, pero nunca perder ese eje en la creatividad, ¿no? Que para mí es fundamental. Entonces, ¿cuándo considero yo que un alumno está en un buen camino, podría decirse? Cuando yo veo que, por ejemplo, resuelve solo, o me viene una clase y me dice, mire, profesor, saqué esto, ¿no? Entonces, ahí yo veo que hay una intención ya del alumno, primero, de aprender. Segundo, que ya está siendo un músico porque no está necesitando de que yo le indique a dónde tiene que poner exactamente el dedo y cuánto va a durar la nota para tocar una melodía o ejecutar una obra. Entonces, cuando ya hay inquietudes de los alumnos y empiezan a resolver y a buscar y a profundizar, y ya de repente vos lo ves en un escenario tocando con alguien, o me dice, mirá, me junté con tal músico y lo estoy acompañando, estoy armando una propuesta. Ahí yo considero que mi trabajo está bastante bien hecho como docente. Lo mismo para conmigo, cuando estoy en esa búsqueda, porque bien decía mi maestro de teatro, Félix Gutiérrez, decía, el artista es un eterno insatisfecho, ¿no? Porque cuando terminás de armar una propuesta, por ejemplo, grabaste un disco, salió el disco, y ya inmediatamente la cabeza dispara una propuesta nueva, o el ser, digamos, junto con la creatividad. Eso quiere decir que está activo el ser creativo que somos, digamos, en todo. Pero bueno, en la música me parece que es eso. Para mí la creatividad es mi eje central. Después, los recursos. Así que bueno, para mí eso es lo que mueve un poco a responderte, José. Cuando yo considero que el trabajo está bien, cuando hay inquietudes, iniciativas, propuesta, y bueno, después se va moldeando y queda el trabajo final, ¿no? Realizado. Pero mientras esté eso que mueve lo creativo, me parece que siempre hay cosas para mejorar, pero es a lo que apunto yo. Estar en ese estado yo y generarle al alumno esa misma inquietud, ese mismo estado, digo. Con notas de mi acordeón voy extendiendo mi mano, donde temblando está la raíz del canto de mis paisanos. Sembrar la tierra procuro y me juego todo en esto, que este fuelle sea el conjuro o el eco de los maestros.
Escuchamos El eco de los maestros, chamamé de Facundo Torresán, interpretado por él mismo junto al guitarrista Agustín García y Lisandro González en el bajo. Este título lo podemos encontrar en su álbum Melodías de Pueblo y Montiel. Para muchos músicos que todos conocemos, la parte docente es como una resignación de se dice, tengo que dar clase porque en realidad si quiero vivir de tocar no puedo. Pero ¿cómo es en tu caso, digamos? ¿Cómo llegaste a la docencia? ¿Fue una necesidad, fue una búsqueda tuya, una vocación? ¿O bueno, fue así por descarte? ¿Y cómo te llevas con eso ahora que vas ocupando cada vez más lugares a niveles institucionales, digamos, académicos, cada vez más importantes? Bueno, para empezar a responder, a la hora de elegir una carrera, ¿no? Uno tiene 17 años cuando termina. Yo terminé a los 17 años del secundario y jugaba la cuestión de me voy a otra ciudad o me quedo en Concepción del Uruguay. Igual el análisis que hice en ese momento, acá solo estaba la carrera de profesorado de música. O sea, el análisis que hice en ese momento hay muchos que están viniendo porque en Concepción llegan desde Isla del Ibicuí hasta de Chajarí, de todo el centro de la provincia. Después está la facultad también en Paraná y también hay una carrera en Victoria. Y hay algo en Tala, pero con el título universitario, todo el corredor de la costa del Uruguay y los pueblos hacia el centro de la provincia, llegan muchos estudiantes. Yo digo, tengo una facultad en mi ciudad de música y voy a ir a buscar afuera ahora. Podía ser una elección, pero elegí quedarme en la ciudad porque primero no me sentía preparado para irme y segundo tenía la posibilidad que había una carrera, no es que tenía que decir no hay nada de música, tengo que trasladarme a otro lado. Bueno, ingresando ya al profesorado de música, empezó una especie con los años de transformación de lo que son las carreras de música también, tanto que se llegó ahora a tener tecnicaturas en Concepción del Uruguay. Y también se reestructuró toda la parte de nivel medio. Mientras yo estaba estudiando, conocí a Nardo González, que es un guitarrista que trabaja con Raúl Barbosa, y bueno, con Nardo, él me ofreció empezar a dar clases en su taller particular, y ahí fue donde empecé a dar clases de instrumento. Después de eso presenté un proyecto de extensión de la universidad, extensión universitaria, de la UADER de Entre Ríos, y fue el primer taller de acordeón que hubo, que sentó precedente para después ingresar las cátedras tanto en Paraná como acá en Concepción. Ese taller lo di 3 años de manera extensiva, yo no estaba como titular en su momento porque no tenía título universitario, pero estaba como ayudante de cátedra. Y bueno, así que ahí fue el comienzo, digamos, dando clases que yo tenía 19 o 20 años. Una necesidad de la región acá es que no hay maestros de acordeón, como sí sé que tienen, por ejemplo, en Paraná, y más allá de que sean a nivel privado, pero no había ni siquiera alguien que enseñe un poquito a tocar el acordeón. Tanto decir que los acordeonistas en la ciudad tal vez se contaban con los dedos de una mano. Entonces, eso también me llevó, digamos, a ir avanzando en la parte docente de enseñanza del instrumento, porque me venían a buscar, digamos. No es que yo estaba diciendo, ay, no sé de qué trabajar y me voy a poner a enseñar el acordeón. En ese momento era también una necesidad, entonces empecé a hacerme el lugar para dar las clases de acordeón, que siempre desde los 19 años hasta ahora he estado dando clases de acordeón, y tengo algunos alumnos de los que estoy muy contento de que hayan pasado por aquí, como Federico Rojas, por ejemplo, que ha participado de los encuentros de Costa a Costa,
o Axel Martínez, y ellos arrancaron desde muy chiquitos y ahora, bueno, están tocando y son músicos ya que integran diferentes grupos y demás de diferentes estilos. Que por ahí viene la satisfacción un poco docente, digamos, cuando ves que los alumnos están integrados a formaciones musicales, están componiendo o están saliendo a tocar, bueno, o han grabado. He tenido lindas experiencias en ese sentido. Después me recibí de profe de música, soy profesor universitario, y ahí empezó otra historia, porque ya pude ingresar a la cátedra de acordeón en la parte de media, digamos, de nivel medio de la facultad de Wader, y bueno, la Escuela de Música Celia Torrada, acá de Concepción del Uruguay. Entonces, ahí ya empecé a dar formalmente el instrumento, lo que también requiere capacitarse y estar a la altura de poder transmitir el conocimiento a los alumnos. Y también tomé dos materias que son banda inicial y banda estable de la Escuela de Música, a los cuales creo que vengo haciendo el aporte desde las músicas que yo manejo, ¿no? Porque por ahí hay otros profes y otras materias que tienen manejan otro lenguaje, otras especies y demás. Trabajamos desde cómo es el acompañamiento de un chamamé, de una chamarrita, un tanguito montilero, o de especies folclóricas como samba o chacarera o carnavalito. Trato de expandir toda esa gama de especies folclóricas con arreglos que a veces los armo yo. Entonces, también me hizo crecer en ese sentido, porque musicalmente hay que estar preparado para realizar un arreglo para diferentes instrumentos. Entonces, en síntesis, en estos tiempos, digamos, ejerciendo la docencia, he podido encontrar un equilibrio de que en los trabajos docentes que estoy realizando son producciones musicales también. Entonces no dejo de trabajar creativamente como músico o como artista, más allá de estar ejerciendo el rol docente en ese momento. Vos me preguntabas por la Camacuá, que es un proyecto que yo lo inicié en la municipalidad, que sigue estando dentro del ámbito municipal. Y la Camacuá, yo como tallerista de la municipalidad fui a diferentes barrios en su momento, y de ahí salieron chicos que tocaban, más algunos que conocía de los encuentros de costa a costa, los convoqué a todos, y ahí se armó una formación de orquesta popular, que a veces hay un arreglo escrito y a veces son arreglos de creación colectiva en el ámbito del ensayo de la Camacuá. Llegamos a ser 18, ahora bueno, con el tema de la pandemia somos un poco menos, somos unos 10 ahora, pero se sigue sosteniendo el espacio de la Camacuá y la idea es, por supuesto, cuando se reactive todo, volver a tocar. Pero ha sido una linda experiencia con chicos de entre 7, 8 años a 22, 23 años hemos tenido, tocando todos juntos y presentando espectáculos, porque presentamos 2 espectáculos. Uno era Canciones de Acá y el otro 3 Generaciones. Entonces hubo un trabajo no solo de lo musical, sino también de la puesta en escena, también desde lo artístico, desde la escenografía, desde las luces, todo un trabajo integral de los chicos y mío para poder llevar al público un espectáculo en general, digamos. Cerrando, dando el cierre a lo que preguntaba José, he encontrado un equilibrio, digamos, entre la parte artística y la docencia, porque, bueno, todas las actividades docentes que integro tienen este rol creativo.
A mí que me hablan de amores y de amores no sé yo, solo sé que cada amor lleva con él una flor. En mis lares montieleros solo hay una con dulzor que adorna las primaveras y es mujer rojo pasión, margarita flor silvestre que hoy deshojo en mi canción. Y en las costas ribereñas aún se oye la serenata que inspiró al negro cantor. Rumoreaban en el pueblo que venía del Pelay con un misterio costero, mezcla de espinel y azar, pura y rústica elegancia que al puerto viejo encantó. Más de uno preguntará de dónde vino esa flor, margarita flor silvestre que hoy deshojo en mi canción. Y en las costas ribereñas aún se oye la serenata que inspiró al negro cantor. La leyenda continúa en suelos de Concepción. Ni el invierno ha marchitado su color y su fulgor. No se sabe de su origen, es silvestre y montará, pero sí solo se sabe que ella el negro ha de amar, margarita flor silvestre que hoy deshojo en mi canción. Y en las costas ribereñas aún se oye la serenata que inspiró al negro cantor. Y cuentan que por las noches acaricia el Uruguay, recordando serenatas de aquel negro guitarrero que en su pecho llevará. Escuchamos a Facundo Torresán con Leyenda de la Margarita, un tema compuesto por Facundo, y en la voz participa como invitado Sebastián Pitu Monsalvo. Este es otro de los temas contenidos en Melodías de Pueblo y Montiel. Seguimos charlando con Facundo Torresán y le preguntamos, él como acordeonista, ¿qué le gustaría que pase en Entre Ríos en relación al instrumento? Y yo creo que siendo pioneros, digamos, como hemos sido en incluir el acordeón en el nivel medio de las escuelas de música fundamentales de la provincia de Paraná y en Concepción del Uruguay, me parece que ahora tenemos que ir hacia la tecnicatura. Y no es menor que hemos incluido todos los tipos de acordeones, digo, los acordeones botoneras y a piano, y con un estudio de las músicas que habitan de manera folclórica, popular en la región, están incluidas esas especies musicales, el estudio de esas especies musicales. Podemos, en el programa, bueno, está pensado ese camino, salir desde lo local e irnos expandiendo, ¿no? Después tocar un tango, después tocar jazz, ¿no? Poder ampliar después el conocimiento del alumno, pero no desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera, en el estudio. Porque para tocar un chamamé hay que tener un nivel técnico importante también. Si queremos comenzar a enseñarle a alguien que no conoce
la especie o que no la conoció desde el más pequeño. Bueno, ahí nosotros vamos a poner una cátedra en Federal y va a aparecer un acordeonista de 5, 6, 8, 10 años que ya toca un chamamé, pero porque es algo que está tan al alcance de la mano que bueno, se genera en el propio lugar, pero en lugares donde por ahí, estudiantes que no son asiduos a las especies musicales, hay que introducirlo. Entonces, también hemos ido, digo hemos ido porque hay otros profesores también, introduciendo estas músicas y el lenguaje de estas músicas para que lo aprendan. Me parece que es para mirar y admirar el avance que ha tenido, no en los ámbitos universitarios, pero sí en los ámbitos musicales, en la provincia de Corrientes, donde se llegó a que haya músicos como Rudy Nini Flores. Parece que nosotros estamos en un proceso, porque no podemos considerar que el tanguito, el montielero o la chamarrita están sonando con un nivel musical así. Entonces nosotros ahora lo que estamos haciendo es desglosar el lenguaje, es decir, cómo toca Miguel González, cómo toca el acordeonista de los hermanos Spiazzi, cómo tocaba Edmundo Pérez, si tocaba chamarritas. Digamos, estoy hablando por ahí de la chamarrita que no tiene tanto estudio como el chamamé. Eso es lo que yo vengo haciendo, especialmente. ¿Por qué? Porque la chamarrita, el acordeón ingresa como tal con un lenguaje propio a partir de la década del 70, digamos, 70, 80. Entonces, no tiene un recorrido de 100 años, digamos, en el instrumento. Lo que nosotros estamos tocando, digo, no alguna recopilación que por ahí aparece, pero el estilo que nosotros estamos tocando lo transmitieron estos acordeonistas. Y en cuanto al chamamé, me parece que hay que retomar en general una línea que marcó a Abelardo Di Motta, o Ramón Merlo, o Ricardo Sandomeni, o Edmundo Pérez. Ellos marcaron una línea a seguir respecto del estilo de chamamé entrerriano, y a eso darle vuelo, porque la música de Di Motta, y ustedes bien lo saben, es una maravilla. Es una maravilla que vos le ponés una orquesta sinfónica y puede ser una cosa impresionante, digamos, lo que puede llegar a sonar con la música de Abelardo. En estos días que estoy grabando para todos los 11 una música de él, lo estoy tocando bastante parecido a como tocaba Abelardo, y me encuentro con que es complejo cada fraseo, cada cosa que dice en el acordeón Abelardo. Es complejo imitarlo. O sea, también es difícil imitar a cualquier músico, pero hay cosas que yo no sé si a un arreglador se le ocurriría escribirla. Entonces, me parece que desandar ese camino es decir, bueno, esta investigación que venimos haciendo también acerca de la música de Abelardo Di Motta, con los compañeros de Costa a Costa, es decir, cuando uno se encuentra con los patrones rítmicos melódicos, con la frase musical de Abelardo, te empezás a sorprender. Y bueno, si nosotros todo eso lo podemos llevar al ámbito académico, yo creo que va a haber un avance importante en cuanto al estudio del instrumento. Y yo creo que si hay una tecnicatura, todo esto se va a volcar en ese proceso. Una lágrima corrió y fue de norte a sur, el país que yo soñé, otra vez sin sonreír. Una lágrima corrió y no por la mejilla del machista insolente que una vez más te mató.
la carita del gurí de mandarinas que al payaso no verá. Anudando la garganta del vecino sordo que en la noche no escuchó. La lágrima corrió y no hay juez que te defienda, ni hombre que comprenda lo que duele tu dolor. Esa lágrima ojalá sea la última que borre la injusticia y esta realidad. Mi pueblo nunca olvida. Somos la lucha, la convicción y el camino. ¡Vivas! ¡Vivas las queremos! ¡Vivas nos queremos! Escuchamos Negra Lágrima de Facundo Torresán en el disco Melodías de Pueblo y Montiel, con la participación de la cantante Daniela Pauletti y la murga Puntuales pa' la Tardanza. Ahora sigue una reflexión de nuestro invitado sobre la actualidad y el desarrollo cultural de nuestra provincia. Bueno, no sé si me voy a parar tanto en las instituciones en este caso. Me parece que lo que ha pasado en los últimos años es que se eliminaron varios tabú, ¿no? Que, por ejemplo, que los jóvenes no escuchan folclore. Eso era primer punto. Los jóvenes no escuchan folclore, escuchan rock, no sé, escuchan cumbia. Que ojo, la cumbia está cada vez más dentro del folclore argentino. y es un punto aparte, pero bueno, es una realidad también. Lleva más de 60 años viva en los barrios. Así que, bueno, pero bueno, ese concepto de los jóvenes no escuchan folclore, creo que eso de a poco se fue diluyendo. Segundo, los jóvenes están lejos de la música de Entre Ríos. También se está diluyendo de a poco ese concepto. Están cada vez más cerca de nosotros. O sea, los artistas
que tenemos entre 20 y 30 años y hacemos una expresión folclórica regional, o sea, digo, dentro del ámbito de que sacás un disco y eso se incluye en las plataformas digitales, que es también donde la gente consume música. No podemos excluirnos de la industria ni del comercio, ni de que hace un video en YouTube y bueno, se esperan tantas vistas y demás. Pero eso también ha tenido un acercamiento. Mi lectura es también, ya que nombré las plataformas, que aquel regionalismo de las radios de los años 50 y 60, donde por ejemplo los conjuntos de chamamé de acá de la región tenían una audición semanalmente, o dos o tres veces a la semana, donde el público los escuchaba. Lo mismo pasaba con el teatro, escuchaban y después iban a ver el espectáculo en vivo, y lejos estaba, digamos, pensar en un artista de Buenos Aires como conocido. Eso después, al estar la televisión y al centralizarse más todavía, y al perderse con la prohibición de varios artistas, ya sabemos, en la dictadura y demás, al perderse, ¿no?, todo lo que es esto bien lo decía el zurdo Martínez, y pasar el rock a tener un rol fundamental, no por eso minimizarlo, al rol que ha tenido, sobre todo en la década del 80, pero todo desde Buenos Aires. O sea, vos tenías que llegar a la televisión a Buenos Aires, o, bueno, deslumbrar en Cosquín, que ya tampoco pasaba, digamos. Creo que a la Sole le pasó de vuelta después de muchos años, para tener una llegada. Eso se ha ido modificando, porque hay regionalismos. O sea, hay jóvenes que escuchan la música porque te siguen en Spotify, o te siguen en YouTube, o te siguen en Instagram. Bueno, me parece que esto de las redes sociales nos devolvió el contacto directo con la gente que está cerca. Que la gente que está cerca no te ve lejos. Y eso ha beneficiado los últimos años. A mi entender, puede haber otro que piense distinto. Pero no teníamos nosotros, porque decían, se escuchaba decir que los artistas no estamos en los medios, que no tenemos difusión, la gente ya la radio no escuchaba, y si vos no salías en la televisión no existía. Entonces, todo este nuevo panorama dio otro tipo de vínculo también con nuestra gente. Entonces, bueno, me parece que antes no había un oído abierto, antes digo hace unos 20 años, 15 años tal vez, no había un oído abierto a percibir, a consumir también, ¿por qué no?, la música de la región, hablando del ámbito musical, y ahora hay una predisposición. Y verdaderamente yo a los jóvenes no los veo, doy clase también en secundario, y no veo que les moleste, digamos, escuchar una música que no sea la que está de moda para ellos en este momento. Hay una apertura. Eso me parece que modificó mucho, el decir, las nuevas generaciones, también con movimientos culturales y sociales, vienen revolucionando en muchos sentidos. Y a nosotros nos está pasando eso también. Tenemos una nueva generación que creo que puede llegar a generar una revolución, abiertos a diferentes estilos. Hay que no ser tradicionalistas en este sentido, digamos, en el buen sentido de la palabra, digamos, no ser tradicionalista o quedarnos en que esto tiene que ser así, si no, no se puede. Nos pueden dar los gurises nuevas propuestas y bueno, en generar cosas. Yo creo que esto es lo principal, se han eliminado los tabú. En cuanto a las instituciones, no sé, José, ¿cuál era la pregunta? Capaz que... No, para mí es muy, muy interesante y muy profundo todo lo que dijiste. Yo te decía eso de las instituciones por si quería agarrar para ese lado, para Sí. ver si cambios en Bueno, la provincia. sí. Pero...
Eso, bueno, en la escuela de música, acá Celia Torrá, hay una apertura a la música popular en general muy grande. O sea, hay con los cambios de planes y demás que también se dieron en Paraná, muy grande. Yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar, que hice a nivel medio, estudié música clásica. No había un desarrollo de la música folclórica o de la música popular en ninguna de las cátedras. Y bueno, y ahora conviven, digamos, las dos escuelas, si se quiere, que para mí eso se va diluyendo cada vez más, porque cada vez hay más formaciones musicales que tienen un acordeón y una orquesta de cuerda, o la guitarra también está incluida haciendo el acompañamiento, y hay cuerdas, el piano ingresó también a las formaciones del litoral. Bueno, me parece que se va como entramando cada vez más, digamos, las ideas, y eso también es un movimiento cultural importante, digamos. El tema que escuchamos es un tanguito montielero compuesto por Facundo, al que José Bulos le puso su impronta y realizó esta versión para piano. El tema se llama El Bailongo y José lo grabó en su disco Estando Solo. A continuación escucharemos lo que Facu nos contestó cuando le preguntamos sobre qué se imagina que estará haciendo dentro de 10 años y en qué proyectos anda por estos días. Bueno, yo no sé si en 10 años, ¿viste? Sí, yo me he proyectado algunos objetivos
como creo que todos lo hacemos. Yo ahora tengo 31, y entonces pensaba en el camino recorrido, que uno hace una evaluación, como bien decías vos, uno hace una evaluación y la verdad que hay cosas muy, muy lindas, digamos, que la música, el arte, voy a decir, me ha regalado. Y en 10 años, yo pienso, o en 5 años, pienso seguir este camino, ¿no? De trabajar casi incansablemente, digamos, porque siempre estamos haciendo algo. Trabajar con esta música de Entre Ríos, tratar de darle una proyección. Bueno, por ejemplo, lo último que presenté en Corrientes fue con un noneto, con una formación, con arreglos, reivindicando un repertorio de los compositores que habitaron esta provincia. Pero bueno, para mí siempre la proyección de las diferentes especies está, digamos, dentro de mi pensamiento, digamos, de lo que yo puedo querer, el camino que puedo tomar. Entonces, siempre estoy buscando la proyección de esas músicas. Cuando digo proyección, no quiere decir que esté armando, por ejemplo, una fusión. Digo, proyección es crear, para mí. Es crear. Es decir, bueno, que salgan músicas nuevas, nuevas historias, nuevos encuentros, ¿no? Con otros artistas, que, bueno, eso es muy jugoso a veces, encontrarse con otro artista, compartir, grabar. Bueno, ahora estoy por compartir justamente en Spotify las grabaciones que hice, una con Quique Pessoa y otra con Hugo Spiazzi. Entonces, esos encuentros con otros artistas también son enriquecedores, buscar un sonido propio, como, bueno, creo que el camino que buscamos todos, tener una sonoridad propia, digamos, en cuanto al estilo que uno quiere mostrar. Y bueno, Entre Ríos me ha dado eso, porque el tanguito montielero, la chamarrita, el chamamé, las milongas, el rasguido doble, cuando uno se presenta con ese repertorio, ya hay una originalidad, digamos, en sí mismo. Y bueno, y a eso, a sumarle creaciones propias, hay más originalidad. Entonces, ese es el camino. Yo espero que esas canciones sean del agrado del público. Y sí me gustaría viajar. Eso es algo que tengo pendiente, viajar un poco más. Llevar esto a otros lugares. Si me tengo que imaginar, ni famoso, ni conocido, ni nada, viajando. Ese sería mi camino de acá hace unos años. Los proyectos actuales, yo trabajo en dúo con Agustín García, o sea, estamos tocando en dúo. Agustín García es un guitarrista en La Clarita, acá del departamento Colón, y bueno, con él venimos tocando hace más de 10 años. Actualmente, bueno, me pueden encontrar tanto en Spotify, como en Instagram, como en Facebook, como en YouTube, como Facundo Torresán, en las páginas oficiales. Instagram es facundotorresan.oficial. Y bueno, los proyectos que se vienen realizando, estoy compartiendo todos los 11 un video con una historia de una música de Abelardo Di Mota por el centenario de su nacimiento, que será el 11 de diciembre. Hasta llegar al 11 de diciembre son capítulos. Ya salió uno sobre una obra que se llama Marita, otro sobre El Carretel y otro sobre Canto a Entre Ríos, con algunos invitados. El próximo será a Santo Tomé, porque esa obra, Santo Tomé, es de los hermanos Pilepich, que el 13 de junio pasado se hubiesen cumplido 100 años de su nacimiento también. Entonces,
Abelardo Di Mota hizo muy conocido ese chamamé, y quiero un poco traer el repertorio de Di Mota y homenajear a los hermanos Pilepich con una versión que será dúo con Natalio Sturla, un querido amigo acordeonista. Y bueno, un poco la historia de estos músicos, cómo Abelardo lo incluye en el repertorio, y bueno, después la música. Se van a estrenar dentro de poquito estas músicas que les comentaba anteriormente, con Hugo Spiazzi, que grabamos La Pluma de Ñandú por los 100 años de Linares Cardoso, el año pasado, que se cumplieron en octubre, y grabamos esa obra. Va a estar disponible en Spotify, ya está en YouTube para escucharla. Y una obra que grabamos conjuntamente, que es de Quique Pessoa, del conocido periodista Quique Pessoa, con la voz de él contando un relato que se llama Chamamé Paltaco, es un pescador de Victoria, y mejor dicho, es un bolichero. Tiene un boliche en un paraje que se llama Charigüe, y ahí Quique Pessoa solía ir y le dedicó a ese bolicho de las islas de Victoria el chamamé Paltaco, y bueno, entonces le puso también la historia con esa voz imponente que tiene Quique al chamamé. Así que bueno, por ahora es eso, proyectando, si todo sale bien, un disco nuevo que será el de los 25 años, ¿no? Como le comentaba con la música, el año que viene. Y bueno, muchas creaciones, muchas músicas nuevas hay, así que vamos a tener que grabarlas en su momento. Y algunas de antaño que no están grabadas en los dos discos, como por ejemplo Costero del Gualeguaychú, una chamarrita dedicada a mi abuelo Tilo. Así que esa es la proyección para el año que viene. Y bueno, repito, las redes oficiales: YouTube, Instagram, Spotify, Facebook, Facundo Torresán, o facundotorresán.oficial. Y así llegamos al final de nuestro programa. Le agradecemos mucho a Facundo Torresán por esta hermosa entrevista, por tantos recuerdos, por tantas anécdotas y por la música, por supuesto. Gracias a ustedes por habernos acompañado. El próximo jueves nos reencontramos a las 21. Y para despedirnos vamos a escucharlo a Facundo Torresán en un tema de Quique Pessoa llamado Chamamé Paltaco. Muchas gracias y hasta el próximo jueves en Casa Radio. Mientras la ambición humana quema la entraña de tu suelo montarás, en llamaradas arden páginas de historia del alma nativa, del alma minuán. Los hijos de las islas algún día contarán tu recuerdo a orillas, antiguo arriero de peces, antiguo río Paraná. Hoy, Quique Pessoa, tu canción lumbrera, nos trae en sus versos la historia costera del paisano islero, pa' que sea remanso de la identidad. Este chamamé Paltaco que vive en el Charigüe, hombre que no se acobarda, si el agua sube otra vez, seguro sube otra vez. Allí vive con la ola, enfermera supo ser, cansada de los hospitales, se fue para el Charigüe, se vino para el Charigüe. La vida en la isla es buena, aunque haya privaciones, a veces una bailanta alegra los corazones. Que alegre los corazones. El Taco tiene un boliche a orillas del Charigüe, buen ojo pa'l cuero en Utria, la plata nos viene bien, la plata se va también.
Los viernes el amasijo cerquita del horno está, pan dulce y chicharrones, la gente lo va a llevar, el hilero va a comprar. La vida en la isla es buena, aunque haya privaciones, a veces una bailanta alegra los corazones. Que alegre los corazones. Costeros al aire, un programa del movimiento de costa a costa.